Epístola a los Romanos, capítulo 1. Saludo. Pablo, siervo de Cristo Jesús, apóstol por vocación, escogido para el Evangelio de Dios, que había ya prometido por medio de sus profetas en las Escrituras Sagradas, acerca de su Hijo, nacido del linaje de David según la carne, constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos, Jesucristo Señor nuestro. Por él hemos recibido la gracia del apostolado, para obtener la obediencia de la fe a gloria de su nombre entre todos los gentiles, entre los cuales os contáis también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los amados de Dios que estéis en Roma, santos por vocación, a vosotros gracia y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Acción de gracias y súplica. Ante todo, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo, por todos vosotros, pues vuestra fe es alabada en todo el mundo, porque Dios, a quien doy culto en mi espíritu predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de cuán incesantemente me acuerdo de vosotros, rogándole siempre en mis oraciones, si es de su voluntad, encuentre por fin algún día ocasión favorable de llegarme hasta vosotros, pues ansío veros a fin de comunicaros algún don espiritual que os fortalezca, o más bien para sentir entre vosotros el mutuo consuelo de la común fe, la vuestra y la mía. Por eso no quiero que ignoréis, hermanos, las muchas veces que me propuse ir a vosotros, pero hasta el presente me he visto impedido, con la intención de recoger también entre vosotros algún fruto, al igual que entre los demás gentiles. Me debo a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. De mi ansia por llevaros el Evangelio también a vosotros, habitantes de Roma. La salvación por la fe, la justificación, la tesis de la carta. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es fuerza de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego, porque en él se revela la justicia de Dios, de fe en fe, como dice la Escritura, el justo vivirá por la fe. Todos los hombres, sin excepción, bajo la ira de Dios, la ira de Dios en el pasado. En efecto, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que aprisionan la verdad en la injusticia. Pues lo que de Dios se puede conocer está en ello manifiesto. Dios se lo manifestó porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. De forma que son inexcusables, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, ante bien se ofuscaron en sus razonamientos, y su insensato corazón se entenebrició. Jactándose de sabios se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una representación en forma de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por eso Dios los entregó a las apetencias de su corazón hasta una impureza tal que deshonraron entre sí sus cuerpos, a ellos que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en vez del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por eso los entregó Dios a pasiones infames, pues sus mujeres invirtieron las relaciones naturales por otra contra la naturaleza. Igualmente los hombres, abandonando el uso natural de su mujer, se abrazaron en deseos los unos por los otros, cometiendo la infamia de hombre con hombre, recibiendo en sí mismos el pago merecido de su extravío. Y como no tuvieron a bien guardar el verdadero conocimiento de Dios, los entregó Dios a su mente insensata, para que hicieran lo que no conviene, llenos de toda injusticia, perversidad, codicia, maldad, henchidos de envidia, de homicidio, de contienda, de engaños, de malignidad, difamadores, detractores, enemigos de Dios, ultrajadores, altaneros, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes a su padre, insensatos, desleales, desmorados, despiadados, los cuales, aunque conocedores del veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que tales cosas practican, no solamente las practican, sino que aprueban a los que las cometen. Segundo capítulo, la ira de Dios que viene sobre todos. Por eso, no tienes excusa quien quiera que seas, tú que juzgas, pues juzgando a otros, a ti mismo te condenas, ya que obras esas mismas cosas que tú juzgas. Y sabemos que el juicio de Dios es según verdad contra los que obran semejantes cosas. Y te figuras tú que juzgas a los que cometen tales cosas, y la cometes tú mismo, que escaparás al juicio de Dios. O deprecia tal vez su riqueza de bondad, de paciencia y de tolerancia, sin reconocer que esa bondad de Dios te impulsa a la conversión. Por la naturaleza y la impenitencia de tu corazón, vas atesorando contra ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, quien dará a cada cual según sus obras, a los que, por la perseverancia en el bien busquen gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mas a los rebeldes, indóciles a la verdad y dóciles a la injusticia, ira y cólera,
tribulación y angustia sobre toda alma humana que obre el mal, del judío primeramente y también del griego. En cambio, gloria y honor y paz a todo el que obre el bien, al judío primeramente y también al griego, que Dios es imparcial. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. Que no son justos delante de Dios los que oyen la ley, sino los que la cumplen, esos serán justificados. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley, como quienes muestran tener la realidad de esta ley escrita en su corazón, atestiguándolo su conciencia y los juicios contrapuestos de condenación o alabanza, para el bien que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres, según mi Evangelio por Cristo Jesús. El judío inobservante, pero si tú, que te dices judío si descansa la ley, que te glories en Dios, que conoces su voluntad, que discierne lo mejor, amaestrado por la ley, convencido de ser guía de ciegos, luz de los que andan en tinieblas, educador de ignorantes, maestro de niños, porque posees en la ley la expresión misma de la ciencia y de la verdad. Pues bien, tú que instruyes a los otros, a ti mismo no te instruyes, predicas no robar y robas, prohíbes el adulterio y adulteras, aborreces los ídolos y saqueas tus templos. Tú que te glorias en la ley, transgrediéndola, deshonras a Dios, porque como dice la Escritura, en nombre de Dios, por vuestra causa, es blasfemo entre los gentiles. La circuncisión, en verdad, es útil si cumple la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión se vuelve incircuncisión. Mas si el incircunciso guarda las prescripciones de la ley, ¿no se tendrá su incircuncisión como circuncisión? Y así, el que siendo físicamente incircunciso cumple la ley, te juzgará a ti, que con la letra de la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no esté el exterior del ser judío, ni es circuncisión la externa, la de la carne. El verdadero judío lo es en el interior y la verdadera circuncisión la del corazón, según el espíritu y no según la letra. Ese es quien recibe de Dios la gloria y no de los hombres. Dios siempre eterno, capítulo 3. ¿Cuál es, pues, la ventaja del judío? ¿Cuál la utilidad de la circuncisión? Grande de todas maneras, ante todo a ellos les fueron confiados los oráculos de Dios. Pues, ¿qué? Si algunos de ellos fueron infieles, ¿frustrará por ventura su infidelidad la fidelidad de Dios? De ningún modo. Dios tiene que ser veraz y todo hombre mentiroso, como dice la Escritura, para que seas justificado en tus palabras y triunfes al ser juzgado. Pero si nuestra injusticia realza la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será acaso injusto Dios al descargar su ira? Hablo en términos humanos. De ningún modo, sino, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero con mi mentira sale ganando la verdad de Dios para gloria suya. ¿Por qué razón soy también yo todavía juzgado como pecador? ¿Y por qué no hacer el mal para que venga el bien, como algunos calumniosamente nos acusan que decimos? Esos tales tienen merecida su condenación, todos pecadores. Entonces, ¿qué? ¿Llevamos ventaja? No del todo, pues ya demostrando que tanto judíos como griegos están todos bajo el pecado, como dice la Escritura, no hay quien sea justo ni siquiera uno, no hay un sensato, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se rompieron. No hay quien obre el bien, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua urda en engaños. Veneno de áspides bajo sus labios. Maldición y amargura rebosa su boca. Ligeros sus pies para derramar sangre. Ruina y miseria con sus caminos. El camino de la paz no lo conocieron, no hay temor de Dios ante sus ojos. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice para los que están bajo la ley, para que toda boca enmudezca y el mundo entero se reconozca reo ante Dios, ya que nadie será juzgado ante Él por las obras de la ley, pues la ley no da sino el conocimiento del pecado. La justicia de Dios por la fe, revelación de la justicia de Dios. Pero ahora, independientemente de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y los profetas, justicia de Dios por la fe en Jesucristo, para todos los que creen, pues no hay diferencia, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús, a quien envió Dios como instrumento de propiciación por su propia sangre, mediante la fe, para demostrar su justicia, habiendo pasado por alto los pecados cometidos anteriormente, en el tiempo de la paciencia de Dios, en orden a mostrar su justicia en el tiempo presente, para ser justo y justificador del que cree en Jesús. ¿Dónde está entonces el derecho a gloriarse? Queda eliminado. ¿Por qué ley? ¿Por la de las obras? No, por la ley de la fe.
Porque pensamos que el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es únicamente de los judíos y no también de los gentiles? Sí, por cierto, también de los gentiles, porque no hay más que un solo Dios que justificará a los circuncidados en virtud de la fe y a los incircuncisos por medio de la fe. Entonces, ¿por qué la fe privamos a la ley de su valor? De ningún modo, más bien la consolidamos. Argumento bíblico, capítulo 4. Abraham justificado por su fe. ¿Qué diremos pues de Abraham, nuestro padre según la carne? Si Abraham no obtuvo la justicia por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no delante de Dios. En efecto, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia. Al que trabaja no se le cuenta el salario como favor, sino como deuda. En cambio, al que sin trabajar cree en aquel que justifica al impío, su fe se le reputa como justicia. Así también David proclama, bienaventurado al hombre a quien Dios imputa la justicia independientemente de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas maldades fueron perdonadas y cubiertos sus pecados. Dichoso el hombre a quien el Señor no imputa el pecado. Entonces, ¿esta dicha recae solo sobre los circuncidados o también sobre los incircuncisos? Decimos, en efecto, que la fe de Abraham le fue reputada como justicia. ¿Y cómo le fue reputada? ¿Siendo él circunciso o también de celos? No siendo circunciso, sino antes, pues recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia de la fe, que poseía siendo incircunciso. Así se convertía en padre de todos los creyentes incircuncisos, a fin de que la justicia le fuera igualmente imputada. Y en padre también de los circuncisos, que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además la huella de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posteridad la promesa de ser heredero del mundo. Porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida, porque la ley produce la ira. Por el contrario, donde no hay ley no hay transgresión. Por eso depende de la fe para que sea don, y la promesa queda asegurada para toda la posteridad. No tan solo para lo de la ley, sino también para lo de la fe de Abraham, padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro ante Dios, a quien creyó, que da la vida a los muertos, llama a las cosas que no son para que sean. El cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho. Así será tu posteridad. No vaciló en su fe al considerar su cuerpo, ya sin vigor. Tenía unos 100 años, y el seno de Sara, igualmente estéril. Por el contrario, ante la promesa divina, no se dio a la duda con incredulidad, más bien fortalecido en su fe, dio gloria a Dios, con el pleno convencimiento de que poderoso es Dios para cumplir lo prometido. Por eso le fue reputado como justicia. Y la Escritura no dice solamente por él le fue reputado, sino también por nosotros, a quien la has de ser imputada la fe. A nosotros que creemos en aquel que resucitó de entre los muertos, a Jesús Señor nuestro, quien fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. De la justificación a la salvación. Capítulo 5. La justificación. Prenda de la salvación. Habiendo pues recibido de la fe la justificación, estamos en paz con Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido también mediante la fe el acceso a esta gracia en la cual nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Más aún, nos glorificamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia virtud probada, la virtud probada esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos ha sido dado. En efecto, cuando todavía estábamos sin fuerzas, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un injusto. Por un hombre de bien tal vez se atrevería uno a morir, mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos de la ira. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente eso, sino que también nos glorificamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Adán y Jesucristo. Por tanto, como un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte alcanzó a todos los hombres, ya que todos pecaron, porque hasta la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se imputa no habiendo ley. Con todo, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun sobre aquellos que no pecaron con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir.
Pero con el don no sucede como con el delito. Si por el delito de uno murieron todos, cuánto más la gracia de Dios y el don otorgado por la gracia de un hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos. Y no sucede con el don como con las consecuencias del pecado en uno, porque el juicio partiendo de uno lleva a la condenación, mas la obra de la gracia, partiendo de muchos delitos, se resuelve con justificación. En efecto, si por el delito de uno reinó la muerte por un hombre, con cuánta más razón lo que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinará en la vida por uno, por Jesucristo. Así pues, como el delito de uno atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno procura a todos la justificación que da la vida. En efecto, así como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Propisión temática. La ley, en verdad, intervino para que abundara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así lo mismo que el pecado reinó por la muerte, así también reinará la gracia en virtud de la justicia para vida eterna, por Jesucristo nuestro Señor. La vida en Cristo. Capítulo 6. ¿Qué diremos, pues? ¿Que debemos permanecer en el pecado para que la gracia se multiplique? De ningún modo. Lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo seguir viviendo en él? ¿O es que ignoré que cuando fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo de la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos injertado en él por una muerte semejante a la suya, también lo estaremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido el cuerpo del pecado, y cesáramos de ser esclavos del pecado. Pues el que está muerto queda libre del pecado, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señoría sobre él. Su muerte fue un morir el pecado, de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Rey Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a sus apetencias, ni hagáis ya de vuestros miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado, sino más bien ofreceos vosotros mismos a Dios como muertos retornados a la vida, y vuestros miembros como instrumentos de justicia. Como instrumentos de justicia al servicio de Dios. Pues el pecado no dominará ya sobre vosotros, ya que no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, al servicio de la justicia. Pues, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis que al ofreceros a alguno como esclavos para obedecerle, os hacéis esclavos de aquel a quien obedecéis? Bien del pecado para la muerte, bien de la obediencia para la justicia. Pero, gracias a Dios, vosotros que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón al modelo de doctrina al que fuisteis entregados, y liberados del pecado, os habéis hecho esclavos de la justicia. Hablo en términos humanos, en atención a vuestra flaqueza natural, pues si ofrecisteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad por la iniquidad, ofrecer igualmente ahora a la justicia por la santidad. Pues cuando erais esclavos del pecado, erais libres respecto de la justicia. ¿Qué fruto cosechasteis entonces de aquellas cosas que al presente os avergüenzan? Pues su fin es la muerte. Pero al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructificáis para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Pues el salario del pecado es la muerte, pero el don de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Capítulo 7. ¿O es que ignoráis, hermanos, hablo a quienes entiendan de leyes, que la ley no domina sobre el hombre, sino mientras vive? Así la mujer casada está obligada por la ley a su marido, mientras éste vive, mas una vez muerto el marido, se ve libre de la ley del marido. Por eso, mientras vive el marido, será llamada adúltera si se une a otro hombre, pero si muere el marido, queda libre de la ley, de forma que no es adúltera si se une a otro. Así pues, hermanos míos, también vosotros quedasteis muertos respecto de la ley por el cuerpo de Cristo, para permanecer a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que diéramos frutos para Dios. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, excitadas por la ley, actuaban en nuestros miembros, a fin de que produjéramos frutos de muerte. Mas al presente hemos quedado emancipados de la ley, muertos aquellos que nos tenía aprisionados, de modo que sirvamos según un espíritu nuevo y no según un código antiguado. El hombre pecador fuera de Cristo, función de la ley en el pasado. ¿Qué decir entonces? ¿Que la ley es pecado? De ningún modo. Sin embargo, yo no conocí el pecado sino por la ley. De por suerte que yo hubiese ignorado la concupiscencia, si la ley no dijera, no te des a la concupiscencia. Mas el pecado,
aprovechándose del precepto, suscitó en mí toda suerte de concupiscencias, pues sin ley el pecado estaba muerto. Vivía yo un tiempo sin ley, pero en cuanto sobrevino el precepto, revivió el pecado y yo morí. Y resultó que el precepto dado para vida me causó muerte, porque el pecado aprovechándose del precepto me sedujo y por él me dio muerte. Así que la ley es santa y santo el precepto y justo y bueno. Luego, ¿se ha convertido lo bueno en muerte para mí? De ningún modo, sino que el pecado para aparecer como tal se sirvió de una sola cosa, para procurarse la muerte a fin de que el pecado ejerciera todo su poder de pecado por medio de precepto. Importancia actual de la ley. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas no soy de carne vendido al poder del pecado. Realmente mi proceder no lo comprendo, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con la ley en que es buena. En realidad, ya no soy yo quien obra, sino el pecado que habita en mí. Pues bien sé yo que nada bueno habita en mí, es decir, en mi carne. En efecto, querer el bien lo tengo a mi alcance, mas no el realizarlo, puesto que no hago el bien que quiero, sino que obro el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, no soy yo quien la obra, sino el pecado que habita en mí. Descubro, pues esta ley, aunque quiera hacer el bien, es el mal el que me presenta, pues me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, pero advierto otra ley en mi miembro que lucha contra la ley de mi razón y me esclaviza la ley del pecado que está en mis miembros. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así pues, yo soy mismo quien con la razón sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La vida de creyente en el Espíritu. Capítulo 8. La vida en el Espíritu. Por consiguiente, ninguna condenación pesa ya sobre los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta, no según la carne, sino según el Espíritu. Efectivamente, los que viven según la carne desean lo carnal, mas los que viven según el Espíritu, lo espiritual, pues las tendencias de la carne son muerte, mas la del Espíritu vida y paz. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios, no se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Así los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. Mas si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo haya muerto, ya a causa del pecado, el Espíritu es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos dará también la vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos míos, no somos deudores de la carne para vivir según la carne, pues si vivís según la carne moriréis, pero si con el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, viviréis. Hijo de Dios, gracias al Espíritu. En efecto, todo lo que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y vosotros no habéis recibido un espíritu de esclavos para recaer en el temor, antes bien habéis recibido un espíritu de hijos adoptivos que nos hacen exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios, y sí, hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si compartimos sus sufrimientos para ser también con Él glorificados, destinados a la gloria. Porque estimo que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación en efecto fue sometida a la caducidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió en la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para participar en la gloria libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu. No somos mismos gemidos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es esperanza, y una esperanza que se ve, no es esperanza, pues ¿cómo es posible esperar una cosa que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, aguardamos con paciencia. Y de igual manera, también el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos pedir como conviene, mas el Espíritu mismo intercede para nosotros, con gemidos inefables, y en el que escruta los corazones, conoce cuál es la inspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. El plan de la salvación.
Por lo demás, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que la aman, de aquellos que han sido llamados según su designio, pues a los que de antemano conoció también los predestinó a reproducir la imagen de su Hijo, para que fuera él el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a eso también los llamó, y a los que llamó, a esto también los justificó, a los que justificó, a esto también los glorificó. Conclusión. Himno al amor de Dios. Ante esto, ¿qué diremos si Dios está por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no perdonó ni a su propio Hijo, antes fiel entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará con él gloriosamente todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios es quien justifica. ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, e intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada? Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Situación salvífica de Israel, capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo atestigua en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en el corazón, pues desearía ser yo mismo maldito, separado de Cristo por mis hermanos, los de mi raza según la carne. Son israelitas, de ellos es la adopción filial, la gloria, las alianzas, la legislación, el culto, las promesas y los patriarcas. De ellos también procede Cristo, según la carne, el cual está por encima de todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. La palabra de Dios no se ha frustrado. No es que haya fallado la palabra de Dios, pues no todos los descendientes de Israel son Israel, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino por Isaac llevará tu nombre una descendencia. Es decir, no son hijos de Dios los que según la carne, sino que los hijos de la promesa se encuentran como descendencia, porque son las palabras de la promesa. Por este tiempo volveré y Sara tendrá un hijo, y más aún también Rebeca concibió de un solo hombre de nuestro padre Isaac. Ahora bien, antes de haber nacido y cuando no había hecho ni bien ni mal, para que se mantuviese la libertad de la elección divina, que depende no de las obras sino del que llama, le fue dicho a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como dice la Escritura, amé a Jacob y rechacé a Esaú. Dios no es injusto. ¿Qué diremos, pues, que hay injusticia en Dios? De ningún modo, pues dice él a Moisés, seré misericordioso con quien lo sea, me apiadaré de quien me apiade. Por tanto, no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia, pues dice la Escritura a Faraón, te he suscitado precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea conocido en toda la tierra. Así pues, una de misericordia con quien quiere y endurece a quien quiere. Pero me dirás, entonces, ¿de qué se enoja? Pues ¿quién puede resistir a su voluntad? Oh hombre, ¿quién eres tú para pedir cuentas a Dios? ¿Acaso la vasija dirá al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿O es que el alfarero no es dueño de hacer de una misma masa objetos para usos nobles y otros para usos despreciables? Pues bien, ¿qué vas a replicar si Dios, queriendo manifestar su ira y dar a conocer su poder, soportó con gran paciencia objetos de ira preparados para la perdición, a fin de dar a conocer las riquezas de su gloria con los objetos de misericordia que de antemano habían preparado para la gloria, con nosotros que hemos sido llamados no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles? Como dice también en Oseas, llamaré pueblo mío al que no es mi pueblo, y amada mía a la que no es mi amada. Y en el lugar mismo en que se les dijo, no sois mi pueblo, serás llamado, hijos del Dios vivo. Isaías también clama en favor de Israel, aunque los hijos de Israel fueran numerosos como los de la arena del mar, solo un resto será salvo, porque pronto y perfectamente cumplirá el Señor su palabra sobre la tierra. Y como predijo Isaías, el Señor de los ejércitos no nos dejará una descendencia como Sodoma hubiéramos venido a ser, y semejantes a Gomorra. Las razones de la situación de Israel. ¿Qué diremos pues que los gentiles que no buscaban la justicia han hallado la justicia de la fe? Mientras Israel, buscando una ley de justicia, no llegó a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque la buscaba no en la fe, sino en las obras. Tropezaron contra la piedra de tropiezo, como dice la Escritura. He aquí que pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de escándalo, mas el que crea en él no será confundido. Capítulo 10. Hermanos,
El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios en favor de ellos es para que se salven. Testifico en su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues de conociendo la justicia de Dios y empeñándose en establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para la justificación de todo creyente. En efecto, Moisés escribe acerca de la justicia que nace de la ley. Quien la cumpla vivirá por ella, mas la justicia que viene de la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo. O bien, ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Entonces, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra de tu boca y en tu corazón, es decir, la palabra de la fe que nosotros proclamamos. Porque si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y que crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, pues con el corazón se cree para conseguir la justicia y con la boca se confiesa para conseguir la salvación. Porque dice la Escritura, todo el que crea en Él no será confundido, que no hay distinción entre judío y griego, pues uno mismo es el Señor de todos, rico para todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Cómo irán si no se le predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como dice la Escritura, cuán hermosos los pies de los que anuncian el bien. Pero no todos obedecieron a la buena nueva, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra predicación? Por tanto, la fe viene de la predicación y la predicación por la palabra de Cristo. Y pregunto yo, ¿es que no han oído? Cierto que sí. Por toda la tierra se ha difundido su voz y hasta los confines de la tierra sus palabras. Pero pregunto, ¿es que Israel no comprendió? Moisés es el primero en decir, os volveré celoso de uno que no es nación. Contra una nación estúpida os enfureceré. Isaías, a su vez, se atreve a decir, fui hallado de quienes no me buscaban, me manifesté a quienes no me preguntaban por mí. Mas a Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo incrédulo y rebelde. Dios no ha rechazado a su pueblo, que será salvado. Capítulo 11. La prueba de restos de Israel. Y pregunto yo, ¿es que ha rechazado Dios a su pueblo? De ningún modo, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, a quien conoció de antemano, o es que ignoráis lo que dice la Escritura acerca de Elías, como se queja ante Dios contra Israel. Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y he quedado yo solo, y acechan contra mi vida. ¿Y qué le responde el oráculo divino? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Pues bien, del mismo modo también al presente subsiste un resto elegido por gracia. Y si es por gracia, ya no lo es por las obras. De otro modo, la gracia no sería ya gracia. Entonces, ¿qué? ¿Israel no consiguió lo que buscaba mientras lo consiguieron los elegidos? Los demás se endurecieron, como dice la Escritura. Dios un espíritu de emmontamiento, ojo para no ver y oído para no oír. Hasta el día de hoy, David también dice, conviértase su mesa en trampa y lazo en piedra de tropiezo y justo pago. Oscurezcanse a sus ojos para no ver, agobia sus espaldas sin cesar. Y pregunto yo, ¿es que han tropezado para que han caído? De ningún modo, sino que su tropiezo ha traído la salvación a los gentiles, para llenarlos de celos. Y si su caída ha sido una riqueza para el mundo, y su mengua riqueza para los gentiles, que no será su plenitud. Os digo pues a vosotros los gentiles, porque yo verdaderamente apóstol de los gentiles hago honor a mi misterio, pero es con la esperanza de despertar celos en lo de mi raza y salvar a alguno de ellos. Porque si su rechazo ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su transmisión sino una resurrección de entre los muertos? El olivo y la cebuche. Y si las primicias son santas, también la masa, y si la raíz es santa, también la rama. Que si algunas ramas fueron desgajadas, mientras tú, olivos y silvestre, fuiste injertado en su lugar. Hecho partícipes con ellas de la raíz y de la savia del olivo, no te engrías contra las ramas, y si te engríes, sábete que no eres tú quien sostiene la raíz, sino la raíz quien te sostiene. Pero dirás, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera enterrado. Muy bien, por su incredulidad fueron desgajadas, mientras tú por la fe te mantienes. No te engríes más bien, teme, que si Dios no perdonó a las ramas naturales, no sé que tampoco a ti te perdone. Así pues, considera la bondad y la severidad de Dios. Severidad con los que cayeron, bondad contigo, si es que te mantienes en la bondad, que si no, también tú serás desgajado.
En cuanto a ellos, si no se obstinan en la incredulidad, serán injertados. Qué poderoso es Dios para injertarlos de nuevo, porque si tú fuiste cortado del olivo silvestre, que eras por naturaleza, para ser injertado contra tu naturaleza en un olivo cultivado, con cuánta más razón ellos, según su naturaleza, serán injertados en su propio olivo. La conversión de Israel. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, no sea que presumáis de sabios. El endurecimiento parcial que sobrevivo a Israel durará hasta que entre hasta la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como dice la Escritura, vendrá de Sion el libertador, alejará de Jacob las impedidades, y esta será mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. En cuanto al Evangelio, son enemigos para vuestro bien, pero en cuanto a la elección, amados en atención a sus padres, que los dones y la vocación de Dios son irrevocables. En efecto, así como vosotros fuisteis en otro tiempo rebeldes contra Dios, más a la presente habéis conseguido misericordia a causa de su rebeldía, así también entre ellos al presente se han reparado con ocasión de la misericordia otorgada a vosotros, a fin de que también ellos consigan ahora con misericordia, pues Dios encerró a todos los hombres en la rebeldía para usar con todos ellos de misericordia. Himno concluso. Oh, abismo de riqueza, de sabiduría y de ciencia es el de Dios. Cuán insondables son sus designios e inescrutables sus caminos. En efecto, ¿quién conoció el pensamiento del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio primero que tenga derecho a la recompensa? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él la gloria por los siglos. Amén. La respuesta de los creyentes. El culto espiritual, capítulo 12. Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal será vuestro culto espiritual. Y no os acomodéis al mundo presente, antes bien transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Humildad y caridad en la comunidad. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos vosotros, no os estiméis en más de lo que conviene, tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual, pues así como nuestro cuerpo en su unidad posee muchos miembros y no desempeña todos los miembros la misma función, así también nosotros siendo muchos no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo los unos para los otros miembros, pero teniendo dones diferentes según la gracia que nos ha sido dada. Si es el don de profecía, ejerzámoslo en la medida de nuestra fe. Si es el misterio, en el misterio, la enseñanza, enseñando, la exhortación, exhortando, el que da con sencillez, el que preside con solicitud, el que ejerce la misericordia con jovialidad. Vuestra caridad sea sin fingimiento, detestando el mal, adhiriendo el bien, amándoos cordialmente los unos a los otros, estimando en más cada uno a los otros, con un celo sin negligencia, con espíritu fervoroso, sirviendo al Señor con alegría de la esperanza, constantes en la tribulación, perseverantes en la oración, compartiendo las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Caridad con todos los hombres aunque sean enemigos. Bendecid a los que os persiguen, no maldicáis, alegrad con los que se alegran, llorad con los que lloran, tened un mismo sentir los unos para los otros, sin complaceros en la altivez, atraído más bien por lo humilde, no os complacáis en vuestra propia sabiduría, sin devolver a nadie mal por mal, procurando el bien ante todos los hombres, en lo posible y en cuanto de vosotros dependa, en paz con todos los hombres, no tomando la justicia por cuenta vuestra, queridos míos, dejad lugar a la ira, pues dice la Escritura, mía es la venganza, yo daré el pago merecido, dice el Señor. Antes, al contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, haciéndolo así, amontonarás aguas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el bien. Capítulo 13. Sumisión a las autoridades civiles. Sométanse todos a las autoridades constituidas, pues no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas, de modo que quien se opone a la autoridad se resiste al orden divino, y los que resisten se atraerán sobre sí mismos la condenación. En efecto, los magistrados no son de temer cuando se obra el bien, sino cuando se obra el mal. ¿Quieres no temer la autoridad? Obra el bien y obtendrá de ellos elogios, pues es un servidor de Dios para tu bien. Pero si obras el mal, teme, pues no en vano lleva espada,
pues es un servidor de Dios para hacer justicia y castigar al que obra el mal. Por tanto, es preciso someterse, no solo por temor al castigo, sino también en conciencia. Por eso precisamente pagáis los impuestos, porque son funcionarios de Dios, ocupados en ese oficio. Dad a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. La caridad resumen de la ley. Con nadie tengáis otra deuda que la del mutuo amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo. La caridad es, por tanto, la ley en su plenitud. El cristiano hijo de la luz. Tened en cuenta el momento en que vivís, porque es ya hora de levantaros del sueño, que la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno días, procedamos con decoro, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfreno, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Caridad con los deberes, capítulo 14. Acoged al que es débil en la fe, sin discutir sus opiniones. Uno cree poder comer de todo, mientras el débil no come más que verduras. El que come no deprecia al que no come, y el que no come tampoco juzga al que come, pues Dios le ha acogido. ¿Quién eres tú para juzgar al criado ajeno? Que se mantenga en pie o caiga solo interesado a su amo, pero quedará en pie, pues poderoso es el Señor para sostenerlo. Este da preferencia a un día sobre otro, aquel lo considera todo iguales. Aténganse cada cual a sus convicciones. El que se preocupa por los días lo hace por el Señor. El que come lo hace por el Señor, pues da gracias a Dios, y el que no come lo hace por el Señor. Y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere nadie por sí mismo. Si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que ya vivamos, ya muramos, del Señor somos, porque Cristo murió y volvió a la vida para eso, para ser Señor de muertos y vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Y tú, ¿por qué desprecias a tu hermano? En efecto, todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Pues dice la Escritura, por mi vida dice el Señor, que toda rodilla se doblará ante mí, y toda lengua bendecirá a Dios. Así pues, cada uno de vosotros dará en cuenta de sí mismo a Dios. Dejemos, por tanto, de juzgarnos los unos a los otros. Juzgad más bien que no se debe poner tropiezo o escándalo al hermano. Bien sé y estoy persuadido de ello en el Señor Jesús, que nada hay de suyo impuro, a no ser para el que juzga que algo impuro parece si lo hay. Ahora bien, si por un alimento tu hermano se entristece, tú no procedes ya según la caridad, que por tu comida no destruyas a aquel por quien murió Cristo. Por tanto, no expongáis a la maldecencia vuestro privilegio, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, pues quien así sirve a Cristo se hace grato a Dios y aprobado por los hombres. Procuremos, por tanto, lo que fomente la paz y la mutua edificación. No vayas a destruir la obra de Dios por un alimento. Todo es puro ciertamente, pero es malo comer dando escándalo. Lo bueno es no comer carne, ni beber vino, ni hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída o tropiezo. La fe que tú tienes, guárdala para ti delante de Dios. Dichoso aquel que no se juzga culpable a sí mismo al decirse, pero el que come dudando se condena, porque no obra conforme a la fe, pues todo lo que no procede de la fe es pecado. Capítulo 15. Nosotros, los fuertes, debemos sobrellevar la flaqueza de los débiles y no buscar nuestro propio grado. Que cada uno de nosotros trate de agradar a su prójimo para el bien, buscando su edificación, pues tampoco Cristo buscó su propio grado. Antes bien, como dice la Escritura, los ultrajes de los que te ultrajaron cayeron sobre mí. En efecto, todo cuanto fue escrito en el pasado se escribió para enseñanza nuestra, para que con la paciencia y el consuelo que dan la Escritura mantengamos la esperanza. Y el Dios de la paciencia y del consuelo os conceda tener los unos para los otros los mismos sentimientos siguiendo a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acoged mutuamente como os acogió Cristo, para gloria de Dios,
Pues afirmo que Cristo se puso al servicio de los circuncisos a favor de la veracidad de Dios, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas, y para que los gentiles glorificasen a Dios por su misericordia, como dice la Escritura. Por eso te bendiciré entre los gentiles y ensalzaré tu nombre. Y en otro lugar, gentiles, regocijad justamente con su pueblo. Y de nuevo, alabad, naciones todas, al Señor, y contadle himno todos los pueblos. Y a su vez Isaías dice: aparecerá el retoño de Jesé, el que se levanta para imperar sobre las naciones. En él pondrán las naciones su esperanza. El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en la fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del Espíritu Santo. Epílogo. El misterio de Pablo. Por mi parte estoy persuadido, hermanos míos, en lo que a vosotros toca, que también vosotros estáis llenos de buenas disposiciones, ensidados de todo conocimiento y capacitados también para amonestaros unos a otros. Sin embargo, el que algunos pasajes os he escrito con cierto atrevimiento, como para reavivar vuestros recuerdos, en virtud de la gracia que me ha sido otorgada por Dios, de ser para los gentiles ministros de Cristo Jesús, ejerciendo el sagrado oficio del Evangelio de Dios, para que la oración de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué glorificarme en Cristo Jesús ante Dios, pues no me atreveré a hablar de cosa alguna que Cristo no haya realizado por medio de mí para conseguir la obediencia de los gentiles de palabra y de obra, en virtud de signos y prodigios, en virtud del Espíritu Santo, tanto que desde Jerusalén y su comarca hasta Iliria ha dado cumplimiento del Evangelio de Cristo, teniendo así como punto de honra no anunciar el Evangelio, sino allí donde el nombre de Cristo no era aún conocido, para construir sobre cimientos ya puestos por otros. Antes bien, como dice la Escritura, lo que ningún anuncio recibieron de él lo verán, y los que nada oyeron comprenderán. Planes de viaje. Esa era la razón por la cual siempre me veía impedido de llegar hasta vosotros, mas ahora, no teniendo ya campo de acción de estas regiones, y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros. Mas ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a Hispania, espero veros al pasar y ser encaminado por vosotros hacia allá, después de haber disfrutado un poco de vuestra compañía. Mas por ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta en favor de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Les pareció bien, porque era su obligación, pues si los gentiles han compartido sus bienes espirituales, ellos a su vez deben servir con sus bienes temporales. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para Hispania, pasándolo por vosotros, y bien sé que al ir a vosotros los haré la plenitud de las bendiciones de Cristo. Os suplico, hermanos, por vuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que lo seáis justamente conmigo en vuestras oraciones, rogando a Dios por mí, para que me vea libre de lo incrédulo de Judea, que el socorro que llevo a Jerusalén sea bien recibido por los santos, y pueda también llegar con alegría a vosotros por la voluntad de Dios, y disfrutar de algún reposo entre vosotros. El Dios de la paz sea con todos vosotros. Amén. Capítulo 16. Recomendaciones y saludo. Os recomiendo a Febe, nuestra hermana, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Recibidla en el Señor de una manera digna de los santos y asistidla en cualquier cosa que necesite de vosotros, pues ella ha sido protectora de muchos, incluso de mí mismo. Saludad a Prisca y a Aquila, colaboradores míos en Cristo Jesús. Ellos se pusieron sus cabezas para salvarme, y no soy yo solo en agradecérselo, sino también todas las iglesias de la gentilidad. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a mi querido Epéneto, primicias del Asia para Cristo. Saludad a María, que se ha afanado mucho por vosotros. Saludad a Andrónicos y a Junia, mis parientes compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, que llegaron a Cristo antes que yo. Saludad a Ampliato, mi amado en el Señor. Saludad a Urbano, colaborador nuestro en Cristo, y a mi querido Estanquio. Saludad a Apeles, que ha dado buena prueba de sí en Cristo. Saludad a la familia de Aristóbulo. Saludad a mi pariente Herodión. Saludad a los fieles de la familia de Narciso en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, que se han fatigado por el Señor. Saludad a la amada Pérside, que trabajó mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido del Señor, y a su madre, que lo es también mía. Saludad a Asíncrito y Fregón, a Hermes, a Patrobas, a Hermas y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana, lo mismo que a Olimpias y a todos los santos que están con ellos. Saludad unos a otros el beso santo. Toda la iglesia de Cristo saludan. Aviso primera postada. Os ruego, hermanos,
que os guardéis de lo que suscitan divisiones y escándalos contra la doctrina que habéis aprendido apartado de ellos, pues esos tales no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a su propio vientre, y por medio de suaves palabras y lisonjas seducen los corazones de los sencillos. La fama de vuestra obediencia se ha divulgado por todas partes, por lo cual me alegro de vosotros. Pero quiero que seáis sensatos para el bien e inmundes de mal, y el Dios de la paz aplastará bien pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Último saludo, segunda postdata. Os saluda Timoteo, mi colaborador, lo mismo que Lucio, Jasón y Sosípatro, mis parientes. Os saludo en el Señor también yo, Tercio, que he escrito esta carta. Os saluda Gallo, que me hospeda, y toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y Cuarto, nuestro hermano. Doxología. A aquel que puede consolidaros conforme al Evangelio mío y la predicación de Jesucristo, revelación de un misterio, mantenido en secreto durante siglos eternos, pero manifestando el presente por las Escrituras que lo predicen, por disposición de Dios eterno, dado a conocer a todos los gentiles por la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, a él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.